o muy buenas tardes a todas y a todos. Estudiaremos espacios métricos a los cuales se le asocia una topología generada por las bolas abiertas de estos espacios. Estudiaremos una condición necesaria y suficiente para que un conjunto sea compacto en este contexto. Consideremos un espacio métrico ED, donde E es un conjunto y D es una distancia o una métrica asociada a E. Y consideramos un epsilon mayor que 0 dado y un subconjunto S de E. Se dice que un subconjunto A de E es una epsilon red finita de S cuando A es un conjunto finito y para todo S existe al menos un punto A en A tal que la distancia de X a A es menor que epsilon. Si tenemos un conjunto S, el conjunto A es una epsilon red finita de S si S puede ser cubierto por bolas centradas en puntos de A y radio epsilon. El conjunto A puede estar fuera de S. Y el objetivo es que podamos cubrir todo S con bolas centradas en A y radio epsilon. O sea, cualquier punto de S va a tener asociado al menos un punto del conjunto A, que son los puntos dibujados en azul, tales que la distancia del punto A, del conjunto A S, sea menor que epsilon. Tenemos un elemento cualquiera del conjunto S, nos damos un epsilon mayor que 0, que es dado, y entonces tenemos que encontrar un punto en el conjunto A tal que la distancia de ese punto al punto X de S sea menor que epsilon. Un conjunto finito A es una epsilon red finita de S si y solo si S está incluido en la unión de las bolas de centro A y radio epsilon donde los A son elementos del conjunto A. Si A es una epsilon red finita de S, bueno, para todo X en S, va a existir un punto A tal que la distancia de X a A es menor que epsilon. Y esta condición es equivalente a decir que X esté en la bola de centro A y radio epsilon. Por tanto, ese punto X de S va a estar en una de estas bolas. Que S va a ser un subconjunto de la unión de todas las bolas de centro A y radio epsilon. Viceversa, si S es un subconjunto de la unión de A en A de las bolas de centro A y radio epsilon, para todo A de S, para todo X de S, bueno, va a existir X, va a estar en una de estas bolas de A y centro epsilon. Y por lo tanto vamos a tener esta condición que para todo X en S existe al menos un punto de A tal que X está en la bola de centro A y radio epsilon. Usando esta caracterización podemos ver que si A es una epsilon red finita de S y tenemos que B es un subconjunto de S, entonces B va a estar incluido en la unión de las bolas de centro A y radio epsilon con A en el conjunto A. Así que el conjunto A será una epsilon red finita de E. Sea ED un espacio métrico. Un conjunto S de E se llama totalmente acotado cuando para cualquier epsilon mayor que 0 existe una epsilon red finita de S. Tenemos el conjunto menos mm a la d. Este conjunto está formado por todos los x de Rd
tal que el módulo de xn es menor o igual que m para todo n desde 1 hasta d. Este conjunto, que es un conjunto acotado, es totalmente acotado en RD. Aquí tenemos el punto menos m y el punto m. Y ahora este intervalo lo vamos a subdividir en intervalos de longitud 1 sobre n. Así que vamos a considerar el conjunto A formado por estos nodos. Este sería el conjunto A y por tanto lo podemos escribir como los puntos de la forma menos m más n sobre m, donde n toma valores desde 0 hasta 2 por m por n. Noten que si n es 0, el primer nodo es menos m, y si n es igual a 2 por m por n, entonces el último nodo sería menos m más 2 por n mayúscula dividido por n, así que sería menos m más 2m, que eso es igual a m. Así que tenemos que cualquier punto x que está en el intervalo menos m a m, bueno, va a existir uno de estos dos nodos, la distancia a cualquiera de estos dos nodos va a ser menor a 1 sobre n. Así que va a existir un a en este conjunto tal que el módulo de x al nodo es menos 1 sobre n. Puede ser a este nodo o al siguiente. Así que miramos ahora un x que está en el intervalo menos m a la d, o sea, el producto cartesiano de los intervalos cerrados menos m, y entonces va a existir la distancia de x a a elevado al cuadrado va a ser igual a x1 menos a1 elevado al cuadrado hasta xd menos ad elevado al cuadrado. Y ahora noten que x1 menos a1 elevado al cuadrado es menor que 1 sobre n elevado al cuadrado. x2 menos a sub 2 al cuadrado va a ser menor que 1 sobre n elevado al cuadrado, y así todos los componentes de esta suma son menores que 1 sobre n cuadrado. Así que como son d elementos, la distancia de xa elevado al cuadrado es menor o igual que d dividido por n cuadrado. Por lo tanto, la distancia de xa es menor o igual que la raíz de d dividido por n. Por consiguiente, a sub d, o sea, el producto cartesiano de estos a, es una raíz sobre 2 n ref de el producto cartesiano de los intervalos menos m elevado a la d. Así que si epsilon mayor que 0, podemos tomar n mayor que raíz de d sobre epsilon y vamos a obtener que a sub d es una epsilon ref finita de menos m elevado a la d. Por lo tanto, el producto cartesiano de los intervalos menos m es totalmente acotado. Además, si S es un subconjunto acotado de RD, bueno, ese conjunto S lo vamos a poner dentro de un cubo de longitud menos m, o sea, bueno, ese conjunto va a estar incluido en un producto cartesiano de menos m elevado a la d, o sea, va a existir un cubo con m suficientemente grande que lo contenga, y como este cubo en RD es totalmente acotado, entonces S lo será. En efecto, cualquier epsilon red de menos m a la d será una epsilon red del conjunto S.
Ahora consideramos el espacio L2 de n formado por todas las sucesiones xn, donde xn toma valores reales, tales que la suma desde n igual 1 hasta infinito de xn elevado al cuadrado es finita. O sea, esta serie converge. La métrica que se considera es la distancia entre dos sucesiones xn e i sub n de L2n es la raíz cuadrada de la suma desde n igual 1 hasta infinito de xn menos i sub n elevado al cuadrado. Y en L2 de n consideramos el conjunto de las sucesiones tales que la suma desde n igual 1 hasta infinito de xn al cuadrado es menor o igual que 1. O sea, esta sería la bola cerrada de centro 0 y radio 1 del espacio L2n. Bueno, esta bola se encuentra en la bola de centro 0 y radio 2, así que este conjunto S es acotado en L2n. Sin embargo, no va a ser totalmente acotado. Para ver eso, podemos escoger los elementos E sub n de L2n. Estos elementos E sub n serían las sucesiones que todas sus coordenadas van a ser iguales a 0, excepto la enésima coordenada, la enésima coordenada va a ser igual a 1. Entonces, si vemos bien, por ese motivo, la distancia de en a m, cuando m es diferente de n, bueno, va a ser igual aquí a la serie, donde dos de estos elementos, o sea, siempre va a ser xn menos in, ambos pueden ser 0, salvo cuando tenemos las coordenadas n y m, que en ese caso esta resta va a ser 1. Por tanto, la distancia sería igual a raíz de 2. ¿Y ahora qué ocurre? Si tenemos que A es una epsilon red finita de S, con epsilon menor que raíz de 2 sobre 2, como A es finito, si tenemos a S, tenemos A, tenemos los puntos de A, si a cada A le corresponde un número finito de sub n tal que la distancia de sub n a esos puntos A sea menor que epsilon, entonces existiría solo un conjunto finito de sub n, y eso no es cierto, son infinitos los de sub n. Por lo tanto, tomemos un A en A, que le corresponden dos elementos E sub n y E sub m, que con n diferente de n, y entonces tal es que la distancia de A a epsilon n es menor que epsilon y la distancia de A a epsilon m menor que epsilon. Entonces, por desigualdad triangular tendríamos que la distancia de en a m sería menor o igual que la distancia de n a A más la distancia de A a m, y esta distancia es menor que epsilon, esta distancia es menor que epsilon, así que la distancia sería menor que 2 epsilon, y como epsilon es menor que raíz de 2 sobre 2, entonces 2 epsilon es menor que raíz de 2. Lo cual es falso porque la distancia de en a m es raíz de 2. Así que no podrá existir una epsilon red finita de S con epsilon menor que raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, S no es un conjunto totalmente acotado, a pesar de ser un conjunto acotado. Tenemos que si ED es un espacio métrico y S es totalmente acotado, entonces para cualquier epsilon mayor que 0 va a existir una epsilon red finita de S formada por elementos de S. En la definición de totalmente acotado, tenemos que para cualquier epsilon mayor que 0 existe una epsilon red finita de S. Pero noten que las epsilon red A están formadas por elementos de E. Las epsilon red A están formadas por elementos de E. Lo que dice este resultado es que esa epsilon red está formada por elementos de S. ¿Sí?
podemos construir una epsilon red que esté formada por elementos de S. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tomamos un epsilon mayor que 0. Como S es totalmente acotado, existe una epsilon 2 red finita, x1 hasta xn de S, donde la intersección de la bola de centro xk y radio epsilon sobre 2 con S es diferente del vacío. Aquí lo que estamos diciendo es que tenemos el conjunto S y tenemos los elementos de A que pueden estar o no en S, y no vamos a considerar elementos de A, por ejemplo como este, que cuando alrededor de él pongo una bola de centro A y radio epsilon sobre 2, esa bola no intersecte a S, porque no va a haber ningún elemento de S que esté a una distancia menor a epsilon sobre 2 de este punto. Entonces, si este punto estuviera en la epsilon red finita, como es finito, lo sacamos y nos quedamos con los puntos que están cubriendo S. Para cada punto x sub k, vamos a escoger un punto S sub k en S, tal que la distancia de xk a S sub k sea menor que epsilon sobre 2. O sea, vamos a escoger un S sub k, cualquiera de S, tal que esté en la bola de centro xk y radio epsilon sobre 2. Así que si tenemos un punto x de S, bueno, como x1 hasta xn es una epsilon sobre 2 red finita de S, bueno, va a existir un k tal que desde 1 hasta n, tal que la distancia de x a xk es menor que epsilon sobre 2, porque recuerden que S, porque como este conjunto es una epsilon red finita de S, S va a estar incluido en la unión desde k igual 1 hasta n de todas las bolas de centro xk y radio epsilon sobre 2. Y para cada una de estas bolas va a existir un elemento de S. Entonces, si tenemos un x en S, bueno, va a existir, ese x va a estar en alguno de estos xk, así que la distancia de x a xk va a ser menor que epsilon sobre 2. Y ahora a ese xk le habíamos asociado un elemento S sub k de S, que estaba en la bola de centro xk y radio epsilon sobre 2. O sea, de todos los elementos de S que estaban en la bola de centro xk y radio epsilon sobre 2, habíamos escogido un S sub k y se lo habíamos asociado a ese xk. Entonces, la distancia de x a ese S sub k va a ser menor o igual por desigualdad triangular que la distancia de x a xk más la distancia de xk a S sub k. Entonces teníamos que la distancia de xk a x era menor que epsilon sobre 2, y por la construcción de sk, la distancia de xk a sk también era menor que epsilon sobre 2. Así que la distancia de x a sk es menor que epsilon. Así que los puntos S1, S2 hasta Sn forman una epsilon red finita de S. ¿Por qué? Porque cualquier punto x en S, porque para cualquier punto x en S va a existir un S sub k tal que la distancia de x a S sub k es menor que x. Sea D un espacio métrico, a E le asociamos la topología generada por todas las bolas abiertas de ED, la cual es llamada topología usual de ED. Si C es compacto, entonces C es totalmente acotado. Bien, sea epsilon mayor que 0. Lo que tenemos es que construir una epsilon red finita de C. Así que, ¿qué tenemos? C va a ser igual a la unión de los conjuntos formados por X, donde X está en C, y estos conjuntos formados por X siempre van a estar en la bola de centro X y radio X. Así que C va a ser un subconjunto de la unión en X de C de las bolas de centro X y radio X. Ya que C es compacto, entonces va a existir, tenemos aquí que C está cubierto por todas las bolas de centro X y radio epsilon con X en C. Así que ya que C es compacto, va a existir un subcubrimiento finito formado por un número finito de estos abiertos de C.
Así que van a existir x1, x2 hasta xn, que son elementos de C, tales que C va a ser un subconjunto de la unión desde k igual a 1 hasta n de las bolas de centro xk y radio x. Y entonces de aquí tenemos que x1, x2 hasta xn es una epsilon red finita de C. Por lo tanto, C es totalmente acotado. Sea E un espacio métrico, a E le asociamos la topología generada por todas las bolas abiertas de D, llamada topología usual de E. Supongamos que C es un conjunto compacto. Entonces C es cerrado y CD es un espacio métrico completo. O sea, CD sería la restricción del espacio métrico ED al conjunto C. O sea, sería el conjunto C y la distancia entre dos elementos de C estaría dada por la métrica D. Ya que D es un espacio métrico, con su topología usual es de Hausdorff. Y además C es compacto, así que todos los compactos en espacios topológicos de Hausdorff son cerrados. Tenemos entonces que C es cerrado. Ahora veamos que CD es un espacio métrico completo. Así que tomamos xn, una sucesión de Cauchy en CD, y tenemos dos casos. Tenemos que todos los posibles valores de xn sean finitos o que todos los posibles valores de xn sean infinitos. Si todos los posibles valores de xn son finitos, usando que xn es una sucesión de Cauchy, obtenemos que para cierto n0 natural, xn es constante, o sea, xn es igual a x de n0 para todo n mayor o igual que n0. Eso implica que xn converge cuando n tiende a más infinito a x de n0. Recordemos que xn es una sucesión de Cauchy si para todo epsilon mayor que 0 existe un n de epsilon natural tal que la distancia de xn a xm es menor que epsilon para todo n y m mayor o igual que n epsilon. Tomamos epsilon menor que el mínimo valor de todas las distancias posibles entre elementos de este conjunto, que es finito. O sea, es el mínimo valor entre todas las distancias de xh a xr para todos los valores posibles de h y r. Esto es un número finito de distancias porque el conjunto de las xn como conjunto es finito. Así que si tomamos un epsilon mayor que 0 y menor que este mínimo, entonces lo que tenemos es que la distancia de xn a xm tendría que ser menor que ese epsilon, así que tendría que ser igual a 0. O sea que a partir de cierto n epsilon, para todo n y m, la distancia de xn hasta xm va a ser igual a 0. Por lo tanto, a partir de cierto n0, la sucesión va a ser constante y por lo tanto va a tender a un x. Va a tender a ese valor que es xnc. En el otro caso, bueno, todos los posibles valores de xn son infinitos. Y entonces, como son infinitos, tienen al menos un punto de acumulación porque es un conjunto infinito que pertenece a un compacto. Como x asterisco es un punto de acumulación de xn dentro de un espacio métrico, entonces podemos obtener que existe una subsucesión xn sub k, donde este sub k va aquí en los subíndices, que converge a x asterisco. Así que como xn es una sucesión de Cauchy y tiene una subsucesión convergente a x asterisco, la sucesión completa converge a x asterisco. Entonces x asterisco, que es un punto de acumulación, también es un punto de adherencia, entonces, que está en la clausura de C, y como ya habíamos probado que C es cerrado, la clausura de C es igual a C, así que x asterisco está en C, lo que significa, en ambos casos, que la sucesión xn converge a un elemento x asterisco del conjunto C. Por lo tanto, el espacio CD es completo. Ahora demostraremos que si ED es un espacio métrico separable, o sea, tiene un conjunto denso numerable,
Suponemos que C es un subconjunto D que es totalmente acotado y el espacio métrico E de restringido a C es completo. O sea, consideramos todos los elementos de C y la distancia entre dos elementos de C está dado por la métrica D de ED. Bueno, si ED sería un espacio métrico separable, C subconjunto D totalmente acotado y CD es completo, entonces el conjunto C es compacto. Para demostrarlo, vamos a considerar un subconjunto infinito cualquiera S de C y vamos a probar que ese subconjunto S tiene siempre al menos un punto de acumulación. Ahora noten que C es totalmente acotado, S es subconjunto de C, así que cualquier epsilon red finita de C será una epsilon red finita de S. Por lo tanto, S es un conjunto totalmente acotado. Así que S tiene una epsilon sobre n red finita formada por elementos de S, la cual llamaremos F sub n. Por ejemplo, F sub 1, que es un conjunto finito, tiene la propiedad de que S es subconjunto de las uniones en I de F1 de las bolas de centro I y radio 1. Por lo tanto, para cualquier elemento S de S va a existir un I de F1 tal que la distancia de I a ese elemento es menor que 1. Como S es infinito y el número de estas bolas es finita, en alguna de ellas va a haber un número infinito de elementos de S. Así que llamemos al centro de esa bola I sub 1, que está en F sub 1, y por lo tanto S interceptado con la bola de centro I sub 1 y radio 1 es infinito. Tendremos que I sub k está en F sub k, donde k va desde 1 hasta n, y además S intersectado con la bola desde centro 1 hasta m de la bola de centro I sub m y radio 1 sobre m es un conjunto infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Como este conjunto es infinito, este conjunto está contenido en S y F n más 1 es una 1 sobre n más 1 red de S. Así que Fn más 1 es una 1 sobre 1 más 1 red de este conjunto que tiene un número infinito de elementos. ¿Qué significa eso? Que S intersectado con la intersección desde m igual 1 hasta n de las bolas de centro I, m y radio 1 sobre m está incluido en la unión de los I en Fn más 1 de las bolas de centro I y radio 1 sobre n más 1. Así que aquí tenemos un conjunto finito de bolas y aquí tenemos un subconjunto infinito. Así que en una de estas bolas va a haber infinitos elementos de este conjunto. A esa bola le llamamos que tiene centro I sub n más 1 y por lo tanto vamos a tener que la intersección de este conjunto, vamos a tener que la intersección de este conjunto con la bola, o sea, la intersección del conjunto, vamos a tener que la intersección del conjunto S intersectado con este conjunto, intersectado con la bola de centro I sub n y radio 1 sobre n más 1, tiene infinitos elementos. Así que hemos construido el I sub n más 1 que satisface esta propiedad para n igual n más 1. Para n que satisface esta propiedad donde en lugar de n podemos poner n más 1. Así que inductivamente hemos construido una asociación de puntos I sub n que está en F sub n tal que este conjunto tiene un número infinito de elementos. Ahora tomamos un I que está en S intersectado
con intersección desde k igual 1, y aquí vamos a poner el máximo entre n y m de las bolas de centro I sub k y radio 1 sobre k. Bueno, este conjunto es infinito, va a haber un elemento I, y ese elemento I entonces va a estar en todas estas bolas, así que su distancia I sub m va a ser menor que 1 sobre m, y su distancia I sub n va a ser menor que 1 sobre n. Así que la distancia desde I a I sub n, por desigualdad triangular, va a ser menor o igual que la distancia de I sub m a I más la distancia de I a I sub n. Esta distancia es menor que 1 sobre m, y esta distancia es menor que 1 sobre n. Así que tenemos que la distancia de I sub m a I sub n es menor que 1 sobre m más 1 sobre n. Así que es una sucesión de Cauchy, porque para cualquier épsilon basta tomar, para cualquier épsilon mayor que 0, basta tomar 1 sobre m menor que épsilon sobre 2, y 1 sobre n menor que épsilon sobre 2. O sea, m mayor que 2 sobre épsilon y n mayor que 2 sobre épsilon, para que la distancia de I sub m a I sub n sea menor que épsilon. Así que, ya que CD es un espacio métrico completo y los I sub n es una sucesión de Cauchy, entonces va a existir un I en C tal que I sub n converge cuando n tiende a infinito hasta I. Y ahora tenemos dos casos, que el conjunto I sub n es infinito, como I sub n converge cuando n tiende a infinito a I, para todo épsilon, por ejemplo, épsilon igual a 1 sobre n, va a existir un n épsilon tal que la distancia de I a I sub n es menor que 1 sobre m, que este 1 sobre m es igual a épsilon, para todo n es mayor o igual que n épsilon. Así que va a haber un número infinito de I sub n dentro de la bola de centro I y radio n. En realidad van a estar todos los I sub n para n mayor o igual que n épsilon. Por lo tanto, este I sería un punto de acumulación de S. Si los I sub n con n natural es finito, bueno, va a existir una subsucesión I sub n que es constante. Así que pongamos I igual I sub n igual I sub nk igual a esta constante. Así que S intersectado con I dividido por 1 sobre n sub k, bueno, esto es un conjunto infinito para todo k natural. Y de ahí obtenemos que I es un punto de acumulación de S. Fíjense que es un punto de acumulación cuando S intersectado con cualquier abierto menos I es diferente del vacío. Lo mismo que acá, pero al ser infinito y para todo abierto va a existir un valor de m tal que la bola de I y centro 1 sobre m esté en el abierto, la intersección desde ese conjunto abierto que contiene I con este conjunto va a estar incluida en esta intersección, y si le quitamos I no importa porque es infinito, siempre va a haber elementos, va a ser diferente del vacío. Lo mismo que acá, o sea, para cualquier abierto que contiene a este valor de I, bueno, va a existir un valor de n sub k tal que la bola de centro I y radio n sub k esté dentro de ese conjunto abierto, así que S intersectado con ese abierto menos I va a estar incluido en S intersectado en esa bola menos I, pero como S intersectado con la bola es infinito, si, aunque estuviera ahí se lo quitáramos, siempre va a haber elementos acá. Así que en ambos casos S tiene al menos un punto de acumulación, y como el espacio D es separable, tiene una base numerable, como es un espacio métrico, es de Hausdorff, así que tenemos un espacio topológico donde cualquier subconjunto infinito de C tiene un punto de acumulación. Por lo tanto, hemos probado en el video anterior que ese conjunto es compacto, quedando demostrado el teorema.
Entonces el ejemplo que vamos a ver es el cubo de Hilbert. Así que tomamos L2 de n, es el conjunto de las sucesiones tales que la suma desde n igual 1 hasta infinito de xn al cuadrado es finita. Y con la métrica de L2, que es la raíz cuadrada de la suma desde n igual 1 hasta infinito de xn menos yn al cuadrado. Y aquí consideramos el conjunto de los xn tales que el módulo de xn es menor o igual que 2 a la 1 sobre n para todo n natural. Así que tenemos todo el conjunto de las sucesiones tales que el módulo de xn es menor o igual que 2 a la 1 menos n para todo n natural. ¿Ves? Notemos que cualquier sucesión con esta propiedad está en L2 de n. Entonces vamos a probar que L2 es cerrado y totalmente acotado. Así que como esto es un espacio métrico separable, entonces S será compacto. Entonces S es compacto. Para demostrar que es cerrado, notemos que el conjunto S se puede ver como la intersección de los elementos de L2 tales que su componente xk es menor o igual que 2 a la 1 menos k. Así que este conjunto, a la primaimagen del intervalo cerrado 2 elevado a 1 menos k como punto inferior, y el punto superior sería 2 elevado a la 1 menos k, la primaimagen por la función pi sub k, y la función pi sub k es la proyección sobre la k-décima coordenada. La proyección sobre la k-décima coordenada es una función continua, así que la primaimagen de un conjunto cerrado es un conjunto cerrado. Así que para cada k, este conjunto es cerrado, así que la intersección de conjunto cerrado es cerrado, por lo tanto S es un conjunto cerrado. Noten que S es igual a esta intersección porque S contiene las sucesiones que para todo K, fíjense que están en todos estos conjuntos. Si están en todos estos conjuntos, el módulo de la k-décima coordenada tiene que ser menor o igual a 2 a la 1 menos K. Y esa es la definición de S. S también es totalmente acotado porque tomamos un épsilon, consideremos un épsilon mayor que 0 dado, y fijamos un n natural tal que 2 sobre épsilon es menor que 2 elevado a la n menos 1. Así que a todo punto, ahora todo punto xn de S lo ponemos en correspondencia con el punto, tenemos xn, y a partir de la coordenada n menos 1 las ponemos igual a 0 y las primeras coordenadas las dejamos igual. O sea, toda sucesión xn la ponemos en correspondencia con la sucesión que sus primeras n coordenadas son iguales a la xn y las últimas coordenadas, o sea, las coordenadas a partir de n mayúscula más 1 son iguales a 0. Ahora tenemos que la distancia de xn, de la sucesión xn a la sucesión x asterisco que le corresponde a xn va a ser igual a la suma desde n igual a n más 1 hasta infinito de xn al cuadrado a la 1 sobre. Bueno, esta suma, cada una de estas coordenadas, los xn son menores o iguales que 2 a la 1 menos n, así que esto sería menor o igual que la suma desde n más mayúscula más 1 hasta infinito de 2 a la 1 menos n elevado al cuadrado. Y ahora sustituyendo n por n menos 1, esta suma se transforma en la suma desde n más 1 se transforma en n, así que sería la suma desde n minúsculo igual a n hasta infinito, 2 a la menos 2 elevado a la 1 menos n se transforma en 2 elevado a la 1 menos n menos 1, así que sería 2 a la menos n elevado al cuadrado, que es 4 a la menos n. Así que la distancia de la sucesión xn a la sucesión correspondiente x asterisco es menor o igual que la suma desde n mayúscula hasta infinito de 4 a la menos n elevado a la 1 medio. Así que esto es una serie geométrica y su suma sería 4 a la menos n multiplicado por 1 dividido por 1 menos un cuarto, que es 4 a la menos 1.
que es la razón de la serie. Y bueno, este número es 3/4, así que este número que está acá es igual a 4/3, menor que 4. Así que 2 a la menos n por este número sería menor que 4 a la menos n más 1. Así que este término está acotado por 2 a la menos n más 1, que es menor que sino sobre 2 porque tomamos n mayúscula, mayor que 2 sobre x. Por otro lado, tenemos que el conjunto formado por todas las sucesiones, pero que sus términos son iguales a 0 para n mayor que n mayúscula, es totalmente acotado. Esto lo dejamos de tarea. Así que este conjunto tiene una epsilon 2 red finita, que sería, por desigualdad triangular, una epsilon red de S. Por lo tanto, S sería un conjunto totalmente acotado. Como probamos que S es cerrado y S es un subconjunto de un espacio métrico separable, entonces S es compacto. En este video hemos visto una condición necesaria y suficiente para que un conjunto sea compacto en un espacio métrico. Muchísimas gracias por su atención. Les deseo un buen día. Chao.